Pues buenas tardes, amados hermanos. Agradecemos a nuestro buen Dios porque nos permite poder estar en su casa, adorando y glorificando su santo y bendito nombre. Vamos a orar, amados hermanos, y entramos al tema y ya pueden sentarse. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos concedes poder reunirnos, Señor, en tu casa con el propósito, Señor, en el cual tú nos has elegido para alabanza de tu gloria. Gracias, bendito Padre. Y también, Señor, lo hacemos porque queremos alimentarnos, queremos escuchar tu palabra. Te rogamos que seas tú el que puedas tomar mi vida, mi corazón, todo mi ser entero, y que sea tu palabra, Señor, la que pueda hablarnos en esta tarde. Bendice a cada uno de sus hermanos y permite que tu palabra sea esa espada, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y pueda, Señor, ayudarnos a crecer, reflexionar, a entender tu voluntad. Gracias, pues, Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues agradecemos, amados hermanos, a Dios porque nos da el privilegio de poder estar nuevamente congregados, poder reunirnos y poder alimentarnos de la palabra de nuestro buen Dios. El tema que hemos de tratar en esta tarde-noche se titula así como lo escucharon: no des lugar al diablo. Está en el versículo 27 de la lectura que tuvimos. En alguna ocasión alguien nos preguntó y nos hizo esta pregunta: si Satanás llegase a nuestros hogares pidiéndonos un lugarcito, ¿no?, en nuestros hogares, si Satanás llegara a tocar en la puerta y nos rogara, nos pidiera que le diéramos un lugarcito dentro de nuestro hogar, ¿se lo daríamos? Yo creo que por ser Satanás, pues no, la mayoría, incluso aquellos que no conocen de Dios, pues, no estarían dispuestos a poder pues, facilitarle un lugar, ni adentro ni afuera en nuestro contorno. Porque como cristianos, como hijos de Dios, lo que queremos nosotros es tenerlo más lejos que esté. Desafortunadamente el enemigo, pues como hemos leído, hemos aprendido en la palabra de nuestro Dios, que pues no está muy lejos, sino que está cerca siempre del pueblo de Dios, siempre de los hijos de Dios, y anda buscando la manera, como dice el apóstol Pedro, de podernos destruir. Ese es el deseo, ese es el propósito de él. Así lo afirma la palabra de Dios allá en San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Dice: porque el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito de él, ese es el propósito del enemigo. En este trozo bíblico, amados hermanos, que tomamos como referencia para ir viendo de la manera en que muchas veces en nuestras vidas hemos permitido o le hemos dado oportunidad al enemigo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra vida social, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual. Y de una y otra manera hemos permitido a veces que el enemigo pueda minar en nuestras vidas, al grado de que pues, vivimos una vida pues, difícil, de problemas, de circunstancias, que a veces pues, no hallamos cómo enfrentar las circunstancias que vivimos. Dice el versículo 17, la lectura que tuvimos en Efesios 4, del versículo 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahí da una lista hasta el versículo 18, dice que esa gente tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la dureza que hay en sus corazones, y dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a toda la avaricia. Una de las circunstancias que a veces, amados hermanos, permitimos o damos lugar al diablo es nuestra conducta o nuestro testimonio dentro y fuera de la iglesia. Es una de las maneras con que a veces como cristianos, como hijos de Dios, el testimonio que nosotros damos donde quiera que estamos, donde quiera que nos paramos, a veces pues, no es un testimonio correcto o bueno. De una y otra manera el enemigo busca
forma de cómo hacernos quedar mal fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia. El consejo del apóstol Pablo dice, nos dice y nos exhorta, dice que el apóstol Pablo que ya no andemos como andan los otros gentiles. Y el apóstol Pablo da una razón por la cual ellos andan así, porque dice, pues ellos desconocen de Dios, no tienen ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios, y por ello es que lo hacen, por la ignorancia que también en algún tiempo nosotros sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, lo mismo que ellos hacíamos y vivíamos y practicábamos las mismas cosas que ellos hacían. Pero el apóstol Pablo nos invita a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como esos cristianos cambiados que estamos experimentando la nueva vida en Cristo, que estamos viviendo la transformación en Cristo, que estamos viviendo esa salvación que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros, que debemos de ser diferentes a los que nos rodean, a los que están a nuestro contorno y que debemos de dar buen testimonio. Dice la palabra de Dios que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean nuestra buena obra, las cosas que hacemos conforme a la palabra de Dios. Dios nos invita, amados hermanos, que donde quiera que nosotros nos movamos y estemos día con día, que ese testimonio que damos dentro de la iglesia lo podamos replicar donde quiera que estemos. No importa que no esté el pastor, que no esté el anciano, que no esté la persona que puedas tener temor de ello. Recuerda que Dios es un Dios omnisciente, un Dios que está donde quiera y que no hay nada, dice la palabra de Dios, que se pueda esconder de la presencia de Dios. Aún nos metiésemos hasta los profundos de la tierra, dice el salmista, ahí estás tú. Si me fuese hasta lo último de los cielos, dice el salmista, ahí estás tú. La presencia de Dios en todo lugar. Por ello es que el cristiano debe estar comprometido a dar buen testimonio a donde quiera que esté. No permitirle al enemigo que nos pueda usar para poder debilitar, para poder traer a la vida de la iglesia fracturas en diferentes formas. Porque a veces, amados hermanos, por el mal testimonio que como cristianos podemos dar, la iglesia a veces es interrumpida en el crecimiento que se debe de dar, en el crecimiento que se está dando, en el crecimiento que debemos de alcanzar a veces por nuestra mala conducta. Y quizás no lo sabemos, muchos que hemos tenido la oportunidad de visitar y ir a los hogares, hay veces que llegas a los hogares y lo primero que las personas dicen es el testimonio de mi hermano en Cristo, de cómo se expresa, sus palabras, cuál es su conducta y muchas cosas que nosotros podemos hacer dentro de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, bueno, si es que habéis realmente, si es que dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice el apóstol Pablo, es que lo que hemos aprendido de Dios es lo contrario a lo que nosotros a veces hacemos. Dios nos ha llamado a que podamos ser luz y sal de la tierra. Dios nos ha llamado a dar ese buen testimonio. Dios nos ha llamado a resplandecer en medio de las tinieblas. Si es que en verdad, dice el apóstol Pablo, habéis entendido ese llamamiento, si es que en verdad habéis sido transformados por Dios, si es que en verdad eres cristiano o somos cristianos en la vida cristiana. Entonces es necesario, amados hermanos, que ese buen testimonio lo podamos replicar donde quiera que estemos, en el lugar donde estemos, siempre podamos darlo para demostrarle al mundo que realmente Cristo nos ha hecho nueva criatura. Que realmente hemos nacido de nuevo, como se lo decía el Señor Jesucristo a Nicodemos. Es necesario nacer de nuevo. Y el nacimiento, amados hermanos, no lo da la sabiduría que nosotros podemos tener dentro de la iglesia, los años que nosotros podemos tener dentro de la iglesia, el conocimiento de la palabra que podemos tener no lo da. Porque Nicodemo era un hombre que conocía la palabra de Dios, era maestro, hombre que se había criado dentro del evangelio, escudriñando y conociendo las escrituras, pero cuando llega a la presencia de Dios, cuando tiene la oportunidad de estar delante de Dios, lo primero que Dios le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Todo lo que Nicodemo había hecho hasta ese día
no era necesario, no era tan importante, podemos decir, tan valioso para poder alcanzar lo que realmente deseamos o desea el ser humano, de poder alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos exhorta, dice, si que en verdad dice, si en verdad habéis oído, si habéis sido enseñados conforme a la verdad en Jesús. Dice el versículo 20, que nuestro buen testimonio debe ser un testimonio transparente, un testimonio que pueda glorificar a Dios en todo momento, porque hemos sido enseñados en la verdad de Jesucristo, hemos sido doctrinados en la palabra de Dios, hemos sido alimentados de la palabra de Dios. Yo creo, amados hermanos, que la enseñanza que hoy en día tenemos, el conocimiento que hoy en día tenemos, que lo hemos adquirido de muchos años, de muchos tiempos, de diferentes formas, a través de estudios, de predicaciones, de muchas maneras, nos debe de ayudar para que cada día nosotros podamos esforzarnos para ser mejor dentro y fuera de la iglesia y en los lugares donde nosotros podemos estar para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Otra cosa que podemos, amados hermanos, que nos puede alejar, nos puede permitir o nos permite poder darle lugar al diablo, es que debemos nosotros de despojarnos de las cargas que día con día traemos o cargamos en nuestras vidas. Porque es una de las cosas que cargamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser entero, que nos impide avanzar, que nos tiene con una vida débil espiritualmente, nos mantiene con un desánimo espiritualmente, que no nos ayuda a avanzar. Dice el versículo 22, dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es lo que este hombre tiene? Dice que tiene ira, enojo, gritería, maledicencia, malicia. Así está el viejo hombre. Y la invitación del apóstol Pablo para que nosotros podamos caminar día con día es que nos debemos de despojar de ese viejo hombre, de las costumbres, de los pensamientos malos, de las cosas que nosotros cada día tenemos en nuestras vidas. Es cierto que hemos sido criados con una naturaleza que día con día nos ataca igual que el enemigo, que tenemos una lucha dentro de nosotros, como dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que él sentía dos fuerzas en él, una fuerza que lo hacía hacer lo bueno y otra fuerza que lo hacía hacer lo mal. Y es precisamente la naturaleza con que el hombre fue criado. Dice el salmista que hemos sido creados en pecado, hemos sido concebidos en pecado. Y esa naturaleza nos impulsa cada día a poder pecar contra Dios, a poder hacer las cosas que no le agradan a Dios. La invitación que el apóstol Pablo nos da y nos dice para que no podamos nosotros darle lugar al diablo es que podamos despojarnos de las cosas que nos asedian, de las cosas que cargamos día con día. Porque eso, amados hermanos, en nuestras vidas nos va a limitar, nos va a que nosotros no podamos crecer como debemos de crecer. Es cierto que tenemos crecimiento, pero un crecimiento muy bajo, ¿no? Al tiempo, a la edad, al conocimiento que tal vez tenemos de la palabra de Dios, es para que tengamos una vida espiritual más robusta, podemos decir así, ¿no? Porque andamos cargando cargas que no debemos de cargar, pensamientos que no debemos de tener, ideas que no debemos de tener, odio en nuestro corazón, malicia y muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida que no las hemos dejado. Y cuando andamos de esa manera, somos presa fácil para que el enemigo pueda atacar, para que el enemigo pueda entrar en nuestras vidas.
Y de esa manera, cuando nosotros no nos despojamos, el enemigo puede entrar fácilmente a nuestro contorno, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida social, en nuestra familia, donde quiera que estemos. Es lógico, ¿no? Estando cargado, pues nuestro caminar va a ser más lento. Teniendo algo que no debemos de tener en nuestra vida, pues nuestros pensamientos pues van a ser más lentos. Y el apóstol Pablo nos hace esa invitación, dice que lo debemos de quitar. Quítese de vosotros, dice el apóstol Pablo, quítese de vosotros todo ello. Y ahí nos da una lista de todas las cosas que debemos de quitar de nuestras vidas para poder caminar, para poder andar, para poder vivir una vida feliz. Dice el apóstol Pablo que debemos de quitar el enojo, que son cosas que hay en nuestras vidas, la ira, la gritería. Y cuando leemos allá en la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, el apóstol Pablo va a referirnos y nos va a dar una lista de 17 cosas que el hombre tiene y que es necesario que pueda quitarse para que pueda vivir una vida feliz, para que pueda vivir una vida alegre, una vida que le ayude a caminar más fácilmente, para que las cargas que vienen a su vida no la sienta tan fuerte, sino que pueda cada día mejorar, pueda caminar conforme a la voluntad, al propósito de Dios. Le damos lugar al diablo, amados hermanos, cuando no nos despojamos de las cosas que tenemos. Hay cosas que todavía venimos arrastrando desde el mundo, desde que éramos personas impías, que no conocíamos a Dios y que todavía la venimos arrastrando y la tenemos ahí, la venimos todavía en nuestra vida, que nos impiden poder avanzar en la vida cristiana. En una ocasión veía yo un video de una figura que llevaban una cruz, eran tres y uno de ellos era llorón y quejándose, gritando, porque llevaba una cruz igual que los demás, grande. Y le decía: Señor, esta cosa pesa, ¿le puedo cortar un pedacito? Córtale. Y más adelantito: Señor, es que sigue pesando, ¿le puedo quitar otro pedacito? Y le iba quitando, y entre más avanzaba, más le quitaban. Y llegan a un lugar donde tenían que cruzar como un puente, pero no había puente. Los que llevaban la cruz más larga, pues usaron la cruz como puente para pasar, pero el que había trozado toda la cruz no pudo pasar porque su cruz pues ya estaba chiquitita, ya la había trozado Y amados hermanos, en la vida cristiana nosotros así andamos viviendo y quejándonos, llorando, porque las circunstancias, por los problemas. Y debemos de comprender, amados hermanos, que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Así lo afirma la palabra de Dios. Dice el Señor: las cosas viejas pasaron, los problemas, las circunstancias que antes nos agobiaban, que antes nos entristecían, que antes nos aterrorizaban, ya eso quedó atrás. Ya eso lo debemos de dejar. Y a partir de que llegamos a Cristo, debemos de vivir una vida feliz. No seguir recordando el pasado, las cosas que antes hacíamos, como el pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto y está en medio de un desierto grande, quejándose, llorando, porque querían retornar nuevamente a Egipto, a seguir viviendo en las mismas condiciones donde habían vivido durante muchos años. Pero eso anhelaban y se acordaban, decían: allá en Egipto había bendición. Y aunque éramos castigados, aunque sufríamos, pero había bendición, quisiéramos nuevamente. Y es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos despojarnos de todo ello. Cuando estamos absueltos de todo ello, cuando nos despojamos, vamos a poder vencer al enemigo más fácilmente. Otro de los puntos que quiero ver cuando damos lugar al diablo es cuando debemos de cambiar nuestra mentalidad. Dice el versículo 23, dice:
renovados en el espíritu de nuestra mente. Renovados en el espíritu de nuestra mente. Decía Martín Lutero que es difícil hacer que las aves vuelen en nuestra cabeza. Y no lo podemos evitar, que las aves día con día estén volando en nuestras cabezas. Nadie puede evitar eso. Pero decía Martín Lutero, pero una cosa sí puedo evitar. Puedo evitar que las aves puedan venir a hacer nido en nuestra cabeza. Y él se refería precisamente a los pensamientos que cada día revolotean en la vida del cristiano, en la vida del ser humano. Los pensamientos malos, los pensamientos sucios que día con día tenemos en nuestra mente. Pensamientos que día con día nos hacen que el enemigo pueda tener cabida en nuestras mentes. Quizás no podemos evitar, amados hermanos, todos esos pensamientos. Estábamos en el seminario en una ocasión recibiendo un estudio y nos estaba dando un estudio un pastor, un hermano conferencista, bastante ancianito ya, quizás de unos 80 años, bastante ancianito. Él decía que era pastor y él decía de esta manera. Dice, en una ocasión se me acercó un joven y me palpó y me dice, bienaventurado usted, pastor, porque usted ya no piensa en cosas malas. Y dice que él se lo quedó viendo y se rió. El joven pensaba que porque ya una persona madura o una persona grande, pues ya no tenía pensamientos sexuales, podemos pensar así, ¿no? Y lo palpeaba y le decía, bienaventurado usted, y le decía al pastor, estás equivocado. Los mismos pensamientos que tú tienes, yo los tengo todos los días. Desde que nos levantamos, desde que andamos, el enemigo siempre va a estar metiendo ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, va a estar en nuestra mente, se vuelve una máquina de pensamientos que día con día está así. Es cierto, no podemos evitar todos esos pensamientos. No podemos evitar esos pensamientos que vienen día con día a nuestra mente. No lo podemos evitar, pero sí podemos evitar practicarlo en nuestro contorno, en nuestra vida. Eso lo podemos evitar porque hemos sido enseñados, hemos sido renovados a través del Espíritu de nuestro buen Dios. El Espíritu de nuestro Dios, el cual nos ha dado una mente renovada. Un pensamiento diferente a como pensábamos diferente en el mundo. Hoy Dios nos ha dado un nuevo corazón, un nuevo pensamiento que podemos hoy en día vencer los pensamientos que vienen oscuros a nuestra vida. Lo podemos vencer a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la alabanza. Cuando pensamos este tipo de pensamientos, nos podemos a orar, nos podemos a cantar, nos podemos a leer la palabra de Dios, a recordar la lectura, y esos pensamientos pueden huir de nuestra conciencia, de nuestra mente. Pero cuando no renovamos esa mente, cuando no tenemos una mente cambiada, transformada, el enemigo día con día va a tener cabida, va a tener oportunidad de poder entrar a nuestras vidas. Puede transformar, puede cambiar un panorama bueno a un panorama oscuro. Porque día con día, amados hermanos, el enemigo anda buscando la manera de cómo hacernos caer. Y va a buscar los medios. Y los medios que usa el enemigo es poder atacar a la mente del ser humano, a poder pensamientos equivocados, pensamientos que no van a ayudarnos en la vida cristiana. Dice el apóstol Pablo que nos debemos de renovar y ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Cambiemos nuestra mentalidad del mundo a lo espiritual. Nuestro pensamiento, nuestra cabeza es una biblioteca. Ahí está archivado todo, ahí está el odio, la avaricia, ahí está metido todo. Cuando venimos a Dios,
cambiamos el odio por el perdón, es decir, sacamos al odio y metemos el perdón que Cristo nos da a nosotros, ahí lo metemos. Cuando venimos a Dios, sacamos la amargura que día con día nos lastimaba y ponemos la alegría, la paz que Cristo da en nuestra vida, la metemos en nuestra cabeza. Cambiamos todos los libros malos que teníamos en nuestra mente por la bendición de Dios, por los medios que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado, y la podemos ubicar en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que cuando seamos tentados por el enemigo, usemos las herramientas que Dios nos ha dado, que es su palabra, que es la oración, que es la alabanza. Podamos adorar y glorificar a Dios donde quiera que estemos y cambiar los pensamientos oscuros a los pensamientos que Cristo ha puesto en nuestra mente. No le demos lugar al diablo en pensar cosas que no debemos estar pensando como hijos de Dios, sino que nuestro pensar sea Dios, sea el honrar, el glorificar el nombre bendito de nuestro buen Dios. No demos lugar al diablo, según el versículo 24 dice el apóstol Pablo, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Es cierto que al momento que Cristo llega a nuestra vida, viene a hacer una limpieza y viene a quitar todo lo deficiente de nosotros y lo aparta. Pero Dios no nos deja sin armas, sino que al momento que Dios nos quita lo malo, establece en Él, establece en la vida del individuo, de la persona, de sus hijos, establece su voluntad, establece su palabra, establece la nueva persona que a partir de ahí va a ser. Dice el apóstol Pablo, nos da la vestidura de la justicia y de la santidad y de la verdad. Ese es lo que el apóstol Pablo, si estamos vestidos de eso, amados hermanos, el enemigo nunca va a tener oportunidad en nuestras vidas. Como lo dice mismo el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios, en el capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios. Y nos invita también a que nosotros nos podamos armar de esa armadura para poder resistir al enemigo, para que el enemigo no tenga ninguna oportunidad en contra de nosotros. Pero es necesario que podamos tomar esa vestidura que Dios nos ha dado. Y dice el apóstol Pablo de esta manera, vestido del nuevo hombre, criado según ¿quién? Según Dios. Desafortunadamente, a veces, amados hermanos, en nuestras vidas, nos vestimos según nuestros pensamientos, según nuestras ideas, según nuestro propósito, nuestra meta, no según Dios. Dice el apóstol Pablo que nuestro vestido debe de ser según el que Dios nos ha dado, el que Dios nos ha escogido, no conforme a lo que nosotros pensamos, no conforme a lo que nosotros hablamos o decimos, sino que debemos vestirnos conforme a lo que Dios ha establecido. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo, que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, a partir de ahí empiezo a hacer la voluntad del que vive dentro de mí, que es Jesucristo, en mi corazón, en tu corazón. Y a partir de ahí empiezo a vivir una vida de santidad, a vivir una vida de justicia. Aunque antes éramos injustos, cuando venimos a Dios empezamos a vivir la justicia, a aplicar la justicia, lo que Dios le agrada, el Dios de la justicia, lo que Dios se deleita es ver a sus hijos que sean justos delante de Él, que sean sus hijos que puedan vestirse de santidad. ¿Cómo podemos, amados hermanos, vestirnos de esa santidad que Dios nos da? Para que el enemigo no pueda entrar en ningún momento, para que el enemigo no pueda hacernos daño. Dios nos ha dado las herramientas. El apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios que Dios nos ha dado las herramientas. Nos ha dado la fe, la palabra, el evangelio. Nos ha dado los medios para que nosotros podamos
tener esa armadura para que el enemigo no pueda entrar, para que el enemigo no pueda tener ninguna oportunidad en contra de nosotros. Pero es necesario que nosotros podamos vestirnos no conforme a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, sino conforme al pensamiento de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo establecido por Dios, porque no tenemos que buscar otra manera de santificarnos, sino solamente la manera que Cristo nos da. Y dice el Señor, debe de ser en justicia, en santidad y en verdad. Cada día, para que nosotros no podamos darle lugar al diablo. Y si estamos vestidos, el enemigo no va a tener lugar. Ahora, si no estamos vestidos de esa santidad, de esa justicia, de esa verdad, el enemigo siempre va a tener entrada en nuestras vidas. Y aquí, amados hermanos, habla de la vida recta, de la vida santa delante de Dios. La Biblia nos llama santo a nosotros. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, y una de las frases que el apóstol Pablo usa, dice: a los santos que están en tu casa. Y nos habla que nosotros somos santos delante de Dios. Y el ser santo, amados hermanos, no implica que nosotros pues estemos, cuando escuchamos la palabra santo, rápidamente nuestra mente se va a las imágenes que están en los nichos allá guardaditas, que están quietecitas y no hacen nada, no se mueven, piensan que es eso, ¿no? Pero cuando nos referimos a santo, es aquel que se está esforzando día con día por agradarle a Dios. Un santo es aquel que se esfuerza por no pecar contra Dios. Un santo es aquel que día con día se compromete con su Dios a no defraudarlo, a no desobedecerlo, a vivir una vida agradable delante de Él. Y yo creo que cada uno de nosotros, esa es nuestra lucha, de poder vivir día con día delante de Dios lo mejor que podamos, lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Es necesario entonces que nosotros podamos esforzarnos. No debemos de darle lugar al diablo, o le damos lugar cuando nos airamos y explotamos. Porque dice el apóstol Pablo allá en el versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Muchos dicen que nosotros como cristianos, o el cristiano, no se debe de airar. El apóstol Pablo dice: airaos, es decir, nos permite. Te puedes airar porque hay circunstancias que llegan a la vida del ser humano y que es difícil retenerse. Es bueno, ¿no?, mantener o tener esa ira en nuestras vidas, pero lo que no es bueno es explotar esa ira. Porque de la ira hay otro paso. Del enojo hay otro paso. Tú puedes enojarte, airarte y hasta ahí. El segundo paso, ¿cuál es? Ya ir a los gritos, al golpe, ya explotar esa ira que teníamos o que atesorábamos, y ahí la desarrollamos. Dice el apóstol Pablo: airaos, pero no vayas a pecar. Dice: no vayas a cometer o hacer alguna cosa que no es agradable delante de Dios, que no es bueno delante de Dios. Y como cristianos, amados hermanos, en nuestras vidas es necesario que podamos controlarnos como cristianos, saber controlarnos en la vida cristiana, saber controlar nuestros impulsos, nuestras iras, nuestros momentos de ira, de enojo, poderlos controlar. No que ellos nos controlen a nosotros, porque desafortunadamente muchos, o así somos, que la ira, el enojo, no lo podemos controlar, sino que es el enojo mismo quien nos controla a nosotros. Y debemos de poder controlarnos. Es decir, el enemigo va a poner, va a armar el episodio para que tú puedas entrar, para que tú puedas airarte. Y está en ti
está en tu persona, como maduro en la fe, como cristiano en Cristo, como hijo renovado, como creyente en Cristo, el poder mantenerte firme en tus circunstancias, en lo que estás viviendo. Muchas veces lo hemos hecho en nuestras vidas, y hay momentos en nuestra vida que hemos fracasado en ese momento, que hemos dado mal testimonio, que hemos hecho cosas que no debiéramos hacer, que las hacemos, y cuando las hacemos nos arrepentimos, lloramos, pedimos perdón a Dios porque no lo debíamos de haber hecho, pero no lo pudimos, no teníamos el control en nuestras vidas, sino que nosotros podamos controlar. Dice el apóstol Pablo, tampoco no permita que ese enojo no sea tampoco duradero, que vaya a extenderse por los siglos de los siglos, ¿no? Porque, amados hermanos, la ira, y desafortunadamente muchos cristianos, nosotros como cristianos, así vivimos, enojados con el vecino, aún con nuestras parejas, el esposo con la esposa, con los hijos, y ahí estamos, y estamos dentro de la iglesia, y dice el Señor, bueno, no se ponga el sol sobre nuestro ojo. ¿Qué dice? No le des mucho tiempo. Si lo puedes solucionar en el mismo día, en el mismo instante, es necesario que lo puedas hacer, que lo podamos hacer. No lo dejemos pasar mucho tiempo. Desafortunadamente, nosotros hemos permitido que ese enojo se extienda, se prolongue, se haga siglo por los siglos, y vivimos una vida. Yo me preguntaba cuando estaba chico, porque mis abuelos, mi mamá y mis abuelos a veces tenían unas discusiones, pero era mi mamá con mi abuela o con mi abuelo, algunos problemitas ahí. Y se enojaba ella con mi abuelo o con mi abuela, y yo me preguntaba esto, porque si mi mamá se enojaba con mi abuelo, mi abuela y mi abuelo me dejaban de hablar a mí. Yo no podía ir a su casa porque estaban enojados con mi mamá. Y yo le preguntaba, ¿pero yo qué te hice? No, pues si fue mi mamá contigo que te hizo, o ella, mi abuelo, o tú, pero ¿yo qué te hice? Pero fíjense lo que abarca, amados hermanos, porque la ira, el enojo, no tan solo va a perjudicar a la persona en sí, sino que es algo que va a dañar varias contornos, varias personas, y va a extenderse cuando nosotros dejamos que eso se extienda, cuando nosotros dejamos que esto pase, cuando nosotros le damos oportunidad al enemigo, a que el enemigo pueda extenderse a través de él. Es necesario que nosotros podamos entonces saber controlarnos en medio de las circunstancias, y si no lo tenemos, pidámoselo a Dios. Roguémosle a Dios, digámosle a Dios que nos ayude, nos dé esa fuerza para poder controlar la ira en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. No debemos dar lugar al diablo, y debemos de saber perdonar en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. Según el versículo 32, antes bien sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario, amados hermanos, que podamos aplicar el perdón, no porque nosotros querramos, es porque Dios nos manda, es porque Dios nos ha perdonado a nosotros lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros éramos, a cómo vivíamos. Y si nosotros no podemos perdonar, nos podemos hacer esta pregunta: ¿somos mayores nosotros que Dios? ¿Somos más fuertes que Dios, que no podemos perdonar? Es necesario que en nuestras vidas podamos aplicar el perdón en nuestros corazones, que el perdón sea algo que nosotros lo practiquemos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, a pesar de todas las circunstancias. Y fíjense hasta dónde nos lleva la palabra de Dios, y cómo Dios nos lleva a que nosotros podamos perdonar. Cuando habla acerca de los enemigos, dice que si tu enemigo te pide algo, pues tú debes de darle. Pero también dice, si tu hermano pecó contra ti, ve y pídele perdón.
Si analizamos ese pasaje, como que no concuerda, ¿no? Porque dice, bueno, mi hermano pecó contra mí. ¿Y quién tiene que ir a pedir perdón? Pues mi hermano, ¿no? Pensando humanamente, mi hermano, porque él fue el que pecó contra mí. Me siento yo ahí, en mi silla, en mi hamaca, en mi sillón, y ahí me espero hasta que mi hermano venga a pedirme perdón. Dice la palabra, si tu hermano pecó contra ti, ve tú. Es cada uno de nosotros, amados hermanos, que tenemos que tomar la iniciativa. Cada uno de nosotros debemos de tomar la iniciativa, no esperar que el otro venga, sino que nosotros podamos ir y poder sanar esa herida, ese conflicto, esa circunstancia que se dio, y poder entonces vivir como cristianos, como hijos de Dios. Porque delante de Dios, estar dentro de la iglesia, estar adorando, pero viviendo con odio, teniendo ese espíritu de no querer perdonar en nuestras vidas, y aún estamos dentro de la iglesia, pues no estamos viviendo una vida correcta delante de Dios. Y es una de las cosas que el enemigo usa para poder entrar en nuestras vidas. Es necesario que nosotros podamos practicar día con día. El enemigo siempre va a llegar a nuestros hogares. Como le decía al principio, siempre va a estar ahí, tocando. Siempre. Dice el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro 5, versículo 8, dice el apóstol Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda buscando, ese no duerme, ese está día con día buscando la manera de destruirnos, la manera de hacernos daño, la manera de separarnos, la manera de quitarnos esa unidad. Él está haciendo cada día el esfuerzo por poder ofender, para que nosotros podamos ofender el nombre de nuestro buen Dios. Pero si nosotros, amados hermanos, mantenemos un buen testimonio, si nosotros nos despojamos de todas las cosas malas, si nosotros nos vestimos de esa santidad de Dios, si quitamos la ira de nuestras mentes, de nuestros corazones, si tenemos una mente renovada, si somos cristianos que podemos perdonar, el enemigo no va a tener entrada para podernos atacar en nuestra vida espiritual. Es necesario entonces, amados hermanos, que día con día podamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos esforcemos para que podamos vivir y hacer las cosas que Dios le agrada. El enemigo no tiene ninguna oportunidad en nuestras vidas. El enemigo no hay que darle oportunidad en nuestras vidas, sino que podamos estar día con día, vestirnos de la verdad, de la justicia, de la fe, y así poderle hacerle frente a ese enemigo que día con día nos quiere destruir. Amados hermanos, que Dios nos bendiga.